Bueno, hola a todos. Hoy estamos aquí con Chimo Ballester de Metálicas Chimo. Vamos a hablar de un tema que es un temazo, porque siempre sabemos que en todos los proyectos de arquitectura que hacemos despierta muchas dudas, y el objetivo de hoy es que Chimo nos hable de las carpinterías exteriores. ¿Vale? Hola Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Vosotros bien? Muy bien, encantado de tenerte aquí porque queremos, pues eso, dar mucha información, despejar muchas incógnitas para que todo el mundo, cuando vea este vídeo que estamos grabando, que también se pueda escuchar luego como podcast y que luego además estará también escrito las cosas más importantes que hablemos, lo dejaremos en el blog de nuestra página web. Bueno, pues nada, lo que queremos es resolver muchas dudas para que la gente pueda elegir mucho mejor cuando se esté haciendo el proyecto de su casa, vamos. Vale. Entonces, arrancamos. Primera pregunta o pregunta del millón. Carpinterías exteriores, ¿aluminio o PVC? Vale. Esta es la pregunta del millón, ¿eh? El nombre es clavado, porque todo el mundo que viene siempre viene con la misma duda, sobre todo en los últimos años, porque antes parecía que la gente el PVC le echaba un poquito para atrás, pero ahora cada vez más, pues, bueno, también hay mucha influencia, mucha información en Internet, entonces la gente cada vez lee más y, por tanto, cada vez se le presentan más dudas que antes no tenían, ¿vale? Tema aluminio PVC. Todo tiene pros y tiene contras, ¿vale? O puntos a favor, más que contras. Digamos, primero que nada, en cuanto a eficiencia energética, que es prácticamente el tema actual que todo el mundo, pues, intenta conseguir. En tema eficiencia energética, hay mucha información sobre que el PVC es mejor o tiene un ensayo de transmitancia térmica inferior. Inferior cuando hablamos de conjunto marco más soja, ¿no? Normalmente se estudia, pues, el caso de una estilobatiente, una practicable, ¿vale? Pero en la corredera es lo mismo. Al final, el material, el PVC, es un material ya de por sí aislante, cosa que en el aluminio con rotura de puente térmico, que es lo que se instala ya siempre en vivienda, nunca ya aluminio sin rotura de puente térmico. El PVC, como te digo, al ser un material aislante, ya es un material que tiene un coeficiente de transmitancia térmica menor al aluminio, incluso al aluminio con rotura de puente térmico. ¿Vale? Esto es cierto y se encuentra en muchos sitios esa información, pero influye en muchas otras cosas. ¿Vale? En una ventana también tenemos el vidrio, que representa la mayor área de la carpintería. De una ventana normal podemos tener quizás un 20% de carpintería al uso y un 80% de vidrio. Según tamaño, eso evidentemente varía, ¿no? Pero el PVC de por sí tiene una sección mayor. Es una sección que cuando la ponemos una al lado de la otra, una carpintería estilobatiente al lado de una carpintería de aluminio, o sea, una carpintería PVC, perdona, una carpintería de aluminio, pues ves una diferencia. Consigues secciones quizás de 7-8 centímetros en aluminio y 13-14 centímetros en PVC. O sea, ¿Qué que pasa? digamos que lo que es la carpintería en sí se ve más la de PVC que la de aluminio, ¿no? Sí, sí, la percepción es mucho más voluminosa. ¿Vale? ¿En qué influye esto? Bueno, pues que el valor de transmitancia térmica del vidrio siempre es mejor, siempre hablando de vidrios bajo emisivos, es mejor que la de la propia carpintería. Hablemos de aluminio o hablemos de PVC. Un vidrio puede tener un valor de transmitancia térmica de en torno a 1, 1,3, según si tiene argón o no, siempre hablando de una cámara de aire en el vidrio, ¿vale? Y el conjunto de marco más hoja, sin ir a carpinterías Passive House ni nada por el estilo, algo que más o menos económicamente se encuentra en un mismo rango, el PVC se puede encontrar en torno al 2 y el aluminio se puede encontrar en torno al 2,7, 2,8, en correderas algo más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto lo mezclas y al final la diferencia no es tanta como te digo, porque al final mezclas lo más eficiente que es el vidrio, que es un 80% en este caso, por ejemplo. Bueno, cuando haces la media no se va tanto. ¿Qué pasa? Que el PVC, al tener mayor sección, por tanto, ocupa más área del hueco. Entonces, a huecos pequeños, ese porcentaje se va equilibrando, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de mejor transmitancia, el PVC o el aluminio con rotura de puente térmico, cabe estudiar por tamaño.
¿vale? Por tanto, no es un punto para mí diferencial, ¿vale? Yo... O sea que, sí, perdón, no, que quiero decir que entonces valdría la pena no generalizar y estudiar un poco caso a caso, ¿no? Exacto. Cada caso es particular. De hecho, no solo influye la transmitancia térmica, también va a influir el factor solar. Y según orientación, pues el factor solar es beneficioso o no. Digamos, el PVC, por tener más área de carpintería, siempre le va a quitar factor solar al conjunto de la carpintería. Por tanto, en orientaciones que le da el sol, pues es beneficioso. O quizás solo en verano y no en invierno. También dependerá de... Ya. Vale. Normalmente yo cuando hablo de esto y más o menos lo explico un poquito más resumido, al final les hago entender que las diferencias principales para mí quizás sean estética, que eso siempre va a gusto, acabados y dimensión. ¿Vale? Las dimensiones que podemos conseguir en aluminio siempre van a ser mucho mayores que en PVC. Eso dependerá del proyecto, pero cuando un proyecto tiene unas carpinterías pues que caben en los dos, caben en PVC y caben en aluminio, normalmente el cliente se declina o por precio, digamos que el PVC suele salir más económico, o por estética, que normalmente al cliente le suele convencer más pues los acabados lacados o quizás los foliados en madera del PVC difieren un poquito de los de aluminio. Bueno, suele gustar más el aluminio en ese caso. Pues mira, justo ahora que hablas de los acabados, es lo que yo te quería preguntar, ¿no? Porque, pues bueno, nosotros solemos siempre decir, ¿no? En nuestras definiciones siempre solemos añadir la coletilla, ¿no? Del acabado mate texturizado, ¿no? Esto sería como un acabado para el aluminio, ¿no? Que nos gusta mucho porque incluso cuando ponemos carpinterías blancas, ¿no? Poder elegir exactamente el blanco que queremos y que además pues no sea un blanco brillante y liso, sino que sea más texturizado, la carpintería realmente ya no tiene nada que ver. Y si además luego podemos entonar el blanco de la pared del interior de la vivienda con ese blanco de la carpintería, pues es que da un salto impresionante. Pero bueno, más allá de esta cosa que es la que a nosotros nos gusta, sí que nos gustaría que nos contases un poquito, pues eso, qué opciones tenemos de acabados en carpinterías para aluminio y para PVC. Vale, la terminación del acabado, ¿vale? Es totalmente diferente, la del PVC respecto a la del aluminio. La del PVC tenemos colores en masa, ¿vale? Que la extrusión del propio perfil ya tiene coloración y normalmente pues las más comunes son el blanco, el marrón, el negro y el gris oscuro. Eso más o menos es lo que se suele encontrar en extrusión en masa de PVC, ¿vale? Cuando solicitamos uno de estos colores, pues ese es el acabado. ¿Que solicitamos un color que no es ninguno de estos? Bueno, pues se le pone un foliado. Ese foliado es un material que se le adhiere al perfil mediante calor y se adhieren las caras vistas, tanto interiores como exteriores, pero nunca en el centro de la carpintería. Es decir, cuando tú abrieras la ventana, siempre verías el color de la masa, nunca el color del foliado. Solo queda cuando tú ves la ventana por dentro o por fuera estando cerrada. ¿Vale? De este modo también se le pueden hacer tratamientos bicolor. Tú le puedes hacer un foliado interior, un foliado exterior, siempre siendo el mismo color en masa. ¿Vale? A partir de ahí, digamos, cada proveedor va a tener una carta de foliados, pero no es nada estándar en el mercado. Hay varias marcas de foliados y, bueno, pues dentro de una gama puedes elegir el que más te guste. En el caso del aluminio, al ser un aluminio, ya hablando de rotura de puente térmico, también lo puedes hacer bicolor. Pero en este caso, el aluminio interior y el aluminio exterior se lacan por separado y luego se unen mediante una poliamida. Estos lacados, bueno, pues se pueden conseguir en acabado brillo mate o mate texturizado. ¿Vale? Está en tendencia prácticamente el mate texturizado. Es lo que más se utiliza porque es un acabado que gusta al tacto y le da un acabado como más premium, un acabado que siendo la misma ventana, tú la percibes en un blanco brillo, que sería el material estándar que se venía utilizando años atrás, y lo comparas con un material texturizado, aunque sea blanco, ¿eh? Y la carpintería cambia totalmente. Además, digamos, los lacados, bueno, mucha gente antes le tenía como un poquito de pánico, ¿no? Porque
pues decoloraban o colores oscuros que están muy de moda, perdían mucho color. Bueno, y todo esto ya hace años, en los últimos años se ha mejorado mucho y hay un estándar de calidad muy alto. Es decir, por mucho que un cliente quiera un color oscuro, va a tener una duración en el tiempo muy larga, ¿vale? Dentro del aluminio, aparte de los lacados, podemos encontrar también anodizados. Los anodizados son coloraciones que se le dan al perfil. El perfil de por sí siempre tiene una coloración, bueno, aluminio, un color gris clarito, un plata, y el anodizado lo que le da es un acabado, pues, plata, que sería, bueno, pues un gris pero con buenas terminaciones, o un inox, que es un gris un poquito más tirando a oscuro, o bueno, anodizados hay muchos, ¿vale? Pero los más utilizados son el plata, el inox, el bronce quizás, pero son acabados que hoy en día parece que se están utilizando cada vez menos. La gente va mucho a los lacados. Yo creo que el punto diferencial ha sido los texturizados. Y dentro de los lacados, que sería el último acabado que le queda al aluminio, son los acabados en madera. Este tratamiento es Ajá. totalmente diferente porque, bueno, se trata de dos pasos. Primero tiene una coloración en masa, según el acabado de madera que elijas, más oscuro, más claro, pues bueno, tiene una coloración normalmente marrón, más claro, más oscura. Y encima se le hace un tratamiento del cual le crea un veteado. Y este es un tratamiento más costoso. Por lo tanto, digamos, en PVC podemos encontrar cuando diferimos, imagínate que comprobamos una obra en un color liso o un color madera, el precio quizás puede ser igual o similar. En cambio, en el aluminio, tú comparas un color liso o mate o texturizado como quieras con un madera y sí que hay una diferencia de precio, pues bueno, en lo que es el material, evidentemente no se repercute en el conjunto de la ventana, pero en lo que es el material, pues hay una diferencia. Y ya te digo, es por el Vale, proceso de porque lacado que es entonces, a ver, bastante más si costoso. es que, claro, Dime. pero cuando hablamos, ¿no?, de que hay una diferencia de precio en el material, yo creo que también, o sea, muchas veces eso echa para atrás, ¿no? Pero realmente sí hay que ver en cuánto repercute esto sobre el precio final de la ventana ya totalmente colocada, con sus vidrios, con todo. Me surgen dos preguntas, ¿no? La primera sería, si alguien tiene que ir o quiere ir a una imitación madera, ¿cómo le va, o sea, a priori, cómo le va a salir mejor de precio? Si es un aluminio imitación madera o un PVC imitación madera. Y visualmente se va a notar mucho más en una que en otra. Bueno, ahí ya te digo que puedo entrar un poquito el gusto del cliente porque he encontrado de todo. Gente que por lo que se le gusta más el acabado madera del PVC, gente que le gusta más el acabado del aluminio. Los dos están bastante bien conseguidos. No es un punto diferencial para mí. En precios sí hay un punto diferencial. Es decir, si el PVC de normal es más barato que el aluminio, cuando vas a un acabado madera, posiblemente se note un poquito más. Claro. Ya te digo, por el proceso de fabricación del madera en el aluminio. En el PVC se Vale, fabrica exactamente igual. vale, porque entonces, a ver, en una ventana de aluminio, si la tenemos en un acabado mate texturizado, ¿vale? Lacado mate texturizado, Sí. ¿cuánto más sobre la ventana acabada podría suponer aproximadamente un porcentaje con respecto a una que sea lacado que no sea ni mate ni texturizado? O sea, en el precio final de la ventana instalada, ¿cuánto se puede ir? Bueno, exacto, este valor que puedo decir no se puede tomar de referencia porque esto puede variar entre tamaños, marcas, acabados Sí, dentro de las maderas, pero posiblemente si lo comparásemos solo en el material, podría valer, y esto lo podríamos calcular así un ejemplo y darlo para el blog o lo que sea y ponerlo por escrito, pero igual si comparas el porcentaje podríamos estar hablando de un pues 30%, posiblemente. Y si hablamos de porcentaje en torno a la ventana, pues se reduce mucho, quizás es un 10%. Un 10% depende de para cuál es mucho o es poco. vale. Pero entonces, a ver, porque nos aclaremos. O sea, la comparativa sería, por un lado, o igual es prácticamente igual, ese 10% que estamos hablando sobre la ventana acabada es para, Sí. o sea, con respecto a una estándar de aluminio normal, o sea, lacado normal, con Sí. respecto, es que creo que no te he seguido bien, o sea, con respecto a una imitación madera o con respecto a una mate texturizado.
No, es que un mate texturizado, un mate y un brillo más o Sí, menos tienen el mismo precio hoy en día. vale, Porque ok, vale, la demanda ha aumentado tanto, sobre todo en los mates texturizados, que el precio se ha equiparado con los colores brillo. Ahora hay vale. tanta demanda de unos porque todavía quedan eh, pedidos en brillo, por lo que sea, como de los otros. Entonces, yo ahí no haría una diferenciación. Vale, 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 vale. Pues mira, esto es ¿Vale? importante porque Dentro de las marcas suelen antiguamente haber, o no hace tanto tiempo, sí, es que se había entrecortado un poquito. sí, No, te perdón. comentaba que dentro de cada marca esto puede funcionar diferente. Ujú, Pero normalmente tienen una carta de colores estándares y otra carta de colores no estándares. Y dentro de los estándares todos tienen el mismo precio. Y ujú. dentro de esta carta de colores estándares tú puedes encontrar colores en brillo, en mate y en texturizados. Incluso encontrar algún RAL que se encuentre en los tres acabados dentro de los estándares. Entonces la diferenciación Ujú, se suele hacer solo con el madera. ujú. Vale, vale. Pues genial, muy bien. Pues yo creo que lo tenemos súper aclarado ya este tema. Y entonces ahora pasando un poco a los complementos que pueden llevar las ventanas, ¿vale? O las puertas Sí. exteriores de las viviendas. Primera pregunta, mosquiteras. Sí. Bueno, pues hay quien no las quiere y hay quien tiene claro bueno, que sin ellas no puede vivir, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué opciones tenemos hoy en día en el mercado para poder integrar una mosquitera y que quede pues estéticamente bien y que además sea cómodo y funcional? Vale, a ver, la mosquitera es un elemento que de por sí, pues bueno, no es que tenga un diseño tan elevado como el de la ventana. La ventana hoy en día es muy bonita, la mosquitera no tanto. La mosquitera se sigue haciendo más o menos lo que se hacía. Hay posibilidades hoy en día, pues bueno, de hacer las mosquiteras ocultas, igual que las guías de persiana ocultas, para que lo que se perciba sea el hueco de ventana y queda muy estético. Y dentro de los sistemas, pues bueno, los de toda la vida han sido la mosquitera corredera y la mosquitera enrollable, pero bueno, tiene limitaciones en dimensión y demás. Y bueno, han aparecido otros sistemas ya de hace unos años que suelen ser mosquiteras laterales. Mosquiteras sobre todo para ventana más grande, ventana de paso, que serían los sistemas mosquitera plisada o mosquitera enrollable lateral. Hay más tipos, pero vamos a decir que estos cuatro son los más utilizados. Dentro de los tamaños, estas últimas, tanto la plisada como la lateral, pueden conseguir mayor tamaño. Conseguimos lo mismo que en el aluminio. Todas las mosquiteras las fabricaríamos en aluminio y el acabado puede ser lacado. Incluso el aluminio se puede foliar. En este caso, si tú deseas tener una ventana de PVC pero quieres mosquitera, la mosquitera va a ser de aluminio. Y para conseguir el mismo Ujú, acabado, este aluminio sería foliado. ¿Vale? ujú. Vale, genial, muy bien. Bueno, pues si tiene tela el tema de las mosquiteras, el siguiente tema para mí lo tiene todavía más, que es el tema de las persianas. O sea, tenemos una tradición aquí en España importante con las persianas. Nosotros tenemos un poquito de lucha siempre con este tema, porque al final, pues, si no se hace muy bien estéticamente, te fastidia la fachada por fuera o por dentro. Además, te puede generar problemas de puentes térmicos, puentes acústicos, ¿no? Entonces, lo que estamos ganando por un lado, lo perdemos por otro. Es cierto que, bueno, que hay otras opciones más actualizadas, seguramente, que no tienen estos inconvenientes y lo que nos gustaría es que tú nos contases, pues, qué podemos hacer con el tema del oscurecimiento de las ventanas. Vale. El tema de las persianas es complejo. La persiana es un elemento de la ventana más. Es un elemento que se le puede poner o no poner. Y realmente es bastante útil. Bastante útil por tema de oscurecimiento, tema incluso de aislamiento, tema de mantenimiento de la limpieza de la ventana. Funciona bastante bien, pero cada vez parece que se pone menos. Un tema importante es el tema de la eficiencia energética. Los cajones bueno, hasta hace unos años eran cajones de PVC, simplemente, por el hecho de ya ser aislantes y no encarecer el producto. Y bueno, ahora con una carpintería de las que exige el código técnico, lo normal es poner un cajón, por lo menos, de PVC, pero con aislamiento. ¿Vale? Al poner un cajón con aislamiento sí que conseguimos los mismos valores de transmitancia térmica que conseguiríamos
en la ventana, ¿vale? Porque antes era como un punto débil. Hacías una buena ventana, le metías el cajón encima y, bueno, el cajón era menos eficiente porque dentro del cajón al final hay circulación de aire, incluso de ruido. Y claro, pues bueno, esto se ha mejorado poniéndole un aislante a la tapa. De este modo podemos conseguir el mismo coeficiente más o menos, dependiendo de carpintería y dependiendo de cajón. Una cosa importante también es el accionamiento de esta persiana. El accionamiento de la persiana puede ser por cinta, por torno, que prácticamente se utiliza ya muy poco en la actualidad, o motorizado. Pues incluso el sistema de accionamiento tiene algo que ver en la transmitancia. Y ya no tanto la transmitancia, sino en la filtración de aire. Porque, bueno, pues como digo, el aire circula dentro del cajón, ¿no? Entra por donde sale la persiana, pues también puede entrar el aire. Y si tú tienes una cinta de persiana, va a tener una pequeña ranura muy ajustada a la cinta, pero bueno, cuando hay racha de viento y demás, pues por ahí se genera una especie de filtración, tanto de aire como pérdida de prestaciones térmicas por el hecho de diferentes temperaturas de aire y también acústicas. Entonces, cuando conseguimos una persiana motorizada, todo esto lo evitamos. Conseguimos tener cero filtración por el cajón. Bueno, o sea, que quien quiera una persiana, por lo menos, ¿no? Que intente ponerla eléctrica. Sí, aparte de que le da más estética a la ventana por el interior, bueno, porque el elemento de la cinta no suele quedar bien cuando pones una ventana, pues bueno, imagínate una ventana bonita, texturizada, quizás minimalista. Bueno, pues la cinta parece que no acompaña. Entonces ya de por sí deberían de ponerse motorizadas, pero también por lo que hemos comentado. Y luego, claro, el acabado del PVC, el cajón de PVC respecto a una ventana, pues por ejemplo, de aluminio mate texturizado, no es igual. Parecido, pero no es igual. Entonces, para esto también hay cajón de extrusión. Sería un cajón terminado con aluminio, que ya podrías lacar con cualquier color RAL mate texturizado en este caso, y por dentro llevaría todo el sistema de aislamiento mediante algún tipo de material aislante, como puede ser un corcho, al fin y al cabo. ¿Vale? Dentro de esto, pues bueno, hay un pasito más, que es el cajón túnel. El cajón túnel es un sistema más complejo, un sistema que ya no viene en el bloque de la ventana, sino que se pone en obra. Se pone en obra cuando se está fabricando el cerramiento. Entonces, el cajón normalmente no es un sistema que puede haber para una reforma, a no ser que sea una reforma muy legal y convenga ponerlo, pero para obra nueva se ve. Y ahora, pues bueno, es un sistema que, digamos, los mantenimientos van cayendo al exterior. ¿Qué pasa? Un cajón, el que conocemos hasta ahora, bien sea de PVC, de extrusión, como queramos, se registra desde el interior. Cualquier mantenimiento se hace desde el interior de la vivienda. El cajón túnel, ¿no? El cajón túnel se hace entre la segunda hoja de la obra, es decir, la que recae en el exterior, y la ventana. Aquí encontramos una tapa. Y esta tapa, por ahí es donde tiene que trabajar, en este caso, pues, un operario mío, nosotros, para hacer cualquier mantenimiento. Entonces, esto dificulta el mantenimiento, sobre todo en vivienda en altura. Cualquier cosa que no tenga planta baja o una terraza para poder trabajar esta persiana, normalmente lo solemos desaconsejar por este tipo, por evitar complicaciones el día de mañana. ¿Vale? Y luego una característica fundamental del cajón túnel es que este cajón se fabrica mediante material aislante directamente, pero requiere de mayor sección a tamaño, en anchura del muro hablando, que el compacto block que se le puede poner a una ventana. Que va Y con la ventana, digamos, ¿no? sí, normalmente en el cajón túnel, aparte de la hoja exterior, que pues, pongamos por caso que es de ladrillo de 9 centímetros, por ejemplo, aparte puedes necesitar perfectamente el cajón 30-35 centímetros, según la altura de la persiana también, pero 30-35 centímetros más enlucidos o terminaciones o lo que se le quiera poner. Ya que hay que Entonces, estudiar especialmente bien el detalle, ¿no? De la fachada sí, para realmente verificar que se puede integrar y sí, que no correcto. nos hace, digamos, Esto no perder es algo espacio, ¿no? normalmente no es algo que se puede solicitar. Sí, disculpa, que creo que nos hemos solapado un poquito, se entrecortaba. No sé si tú me escuchabas bien, no, te decía que normalmente esto es algo que tiene que salir de proyecto.
claro. porque muchas veces vienen con un poquito la obra avanzada o aunque saben que lo van a hacer con nosotros o con quien sea, al final, bueno, caen en que quieren esto cuando ya tienen los cerramientos hechos, a falta de premarcos. Bueno, es tarde ya para poner este sistema. Este sistema se tiene que dejar por lo menos desarrollado antes de fabricar los cerramientos. Claro, lo bueno de este sistema sí que entiendo que es que lo que hablábamos de pérdidas energéticas o entradas de ruidos se anula totalmente, porque ya al final es un elemento independiente, totalmente independiente de la ventana. Sí, es totalmente independiente. Todo lo que recae al sistema de la persiana es exterior. Es decir, lo que va a alinear el grueso de la ventana con el grueso del cajón, todo es material aislante. Y claro, estéticamente por dentro también vas a ver simplemente el perímetro de la ventana. No vas a ver ningún tipo de cajón ni de... Cajón, registro, sí. No vas a ver nada. Estéticamente gana mucho, eso es cierto. Muy bien. Sí. Vale, y mira, una pregunta, porque nosotros con el código técnico hemos utilizado en bastantes proyectos el tema de la microventilación, ¿no? Sobre todo en viviendas que no ventilaban con un sistema de doble flujo, con recuperador de calor, bueno, con un sistema de doble flujo, bueno, pues incorporábamos el tema de la microventilación. Pero a lo mejor esto es como muy técnico, ¿no? Y la gente dice, ¿pero qué es esto de la microventilación? Entonces me gustaría que nos contaras qué es la microventilación, que si vosotros la habéis utilizado mucho, poco, ahora cuánto se utiliza, o a efectos prácticos, más allá de la normativa, pues si le ves alguna ventaja. A ver, a mí personalmente a mí la microventilación no sea algo que me guste. ¿Vale? La microventilación se exigió en el Código Técnico de la Edificación hace ya bastantes años. Los primeros sistemas de microventilación, cuando entonces prácticamente todas las ventanas llevaban compacto de persiana, las primeras microventilaciones iban en la tapa de la persiana. Entonces, claro, la presión de aire que entraba dentro del cajón, como hablábamos antes, que ya lleva una presión más baja, pues bueno, entraba por una especie de sistemita que se le ponía a la tapa y por ahí conseguíamos una recirculación del aire, ¿no? Esto se estudia en proyecto. Sí. Muy estético no quedaba y prácticamente se dejó de utilizar y aparecieron sistemas de microventilación ya incorporados en el cierre de la ventana. No todas Eso las es. ventanas tienen posibilidad de microventilación, pero bueno, cualquier sistema oscilobatiente hoy en día permite incluir el sistema de microventilación y, pues bueno, según marca, esto es algo menos estandarizado, pero normalmente en ventanas correderas que lleven cierre multipunto o elevable, sí que tienen la opción de microventilación. Esto es algo que, puesto de esta manera, bien en el sistema de corredero, bien en el de oscilobatiente, estéticamente no cambia, no vas a notar nada, ¿vale? Simplemente es un accionamiento más de la manilla. A la hora del abrir, bueno, tiene otra posición, aparte del abrir o oscilobatiente, otra posición que sería la microventilación. Utilizarlo no se ha utilizado mucho, la gente no lo suele pedir. En el código técnico desconozco si ahora mismo es obligado o simplemente recomendable. Esto quizás, no lo he leído, no sé si tú lo sabrás, pero se Sí, a pone ver, poco. cuando no. Es que, claro, al subir el tema de las obligaciones, ¿no? En cuanto a eficiencia energética de una vivienda y demás, cada vez se suele ir más a sistemas de ventilación de doble flujo. Porque, bueno, vamos a hacer una introducción súper pequeñita y es que al final el código técnico desde hace muchos años lo que nos pedía es que el aire del interior de las viviendas se tiene que renovar. ¿Cómo se hacía cuando empezó todo esto? Pues la forma más sencilla era extraer por baños y cocinas de forma mecánica, es decir, con un aspirador, y aportar aire limpio por dormitorios y comedores y salones. Entonces, inicialmente esto, incluso yo me acuerdo que al principio, si tenías una carpintería muy mala, como ya filtraba el aire, no tenías ni que añadirle nada. Luego, ese tipo de carpinterías clase 1 se eliminaron del código técnico porque ya no era una opción y entró lo que tú comentabas, ¿no? De los aireadores, ¿no? Bueno, nosotros le llamamos aireadores a esta herramienta, ¿no? O sea, esto que tú añadías a la ventana y permitía que se infiltrara el aire, que tampoco tenía así como mucho sentido. Y bueno, un poco la tendencia ha sido a que las viviendas, ¿no? Se renueve el aire. Este aire que estamos diciendo que se aportaba limpio en las estancias principales, como son los dormitorios, salones y comedores, pues muchas veces ya se está haciendo de forma mecánica. Es decir, cogemos aire por
la fachada por una rejilla, lo filtramos y lo introducimos ya limpio y tratado en esas estancias y se sigue extrayendo por los núcleos húmedos. Entonces, claro, cuando tenemos ya el sistema mecánico tanto para introducir aire como para extraerlo, pues la microventilación ya no sería obligatoria. Entonces, Sí. bueno, pues un poco por contextualizar. Muy bueno, entiendo que por ese motivo no, prácticamente hoy se va pidiendo poco. ¿Y por qué también creo que se Sí, pide poco? Porque al final es algo manual, ¿vale? La microventilación cuando está en el sistema de la carpintería, ya te digo que claro. no permite estar cerrada pero con la microventilación puesta. Permite estar Ujú. cerrada, pero bueno, un cerrado entre comillas, que teniendo la ventana cerrada, abre una pequeña filtración, vamos a decir, pero que ni a la vista se ve. Simplemente en Sí. una corredera se despegan un poquito los felpudos y por ahí deja pasar una recirculación. O en los casos de la oscilobatiente, pues bueno, dejan de presionar las gomas y por ahí genera esa filtración. Pero vamos, al final Ujú. tiene que salir de la voluntad Claro, del usuario. claro. Entonces, pues bueno, más o menos parece que por ese motivo no se pide. Con lo que tú nos contabas, pues menos todavía. Y al final, cuando quieren recircular, pues abren la ventana un poco, recirculan un poquito el aire y pues bueno, más o menos lo que se viene haciendo es eso. Ujú. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a entrar en un par de cuestiones sí, un poquito más técnicas, pero que yo creo que es importante que alguien cuando se va a hacer su casa, pues sepa, ¿no? ¿Qué opciones tiene? Pues como siempre digo, ¿no? Saber más para elegir mejor. Sí. La cámara que puede llevar el vidrio, bueno, pues nosotros tenemos aquí siempre mucho debate en el estudio, ¿no? Con que el intercalario, que si PVC, que si dicen, no, negro, aluminio, no sé qué. Entonces, explícanos un poquito sobre este tema. Vale. La cámara de aire es muy importante, ¿vale? Es de lo más importante en el vidrio, independientemente de las capas térmicas que pueda tener el vidrio. Desde siempre que se le pone vidrio a la cámara al vidrio, perdón, pues bueno, se empezaron a utilizar cámaras muy estrechitas de 6 u 8 milímetros. Y bueno, los estudios han demostrado que la cámara más eficiente se establece en 16 milímetros. ¿Por qué? Porque si vemos una gráfica de la cámara, digamos, a medida que aumenta el espesor de cámara, 6, 8, 10, 12, empieza a planear 14 y los 16 milímetros es más o menos una pendiente muy ligera. Es decir, cualquiera que amplíe en cámara de 16, de 20, de 24 milímetros, pues bueno, lo que pueda mejorar quizás sea insignificante, porque a partir de los 16 milímetros se estabiliza. ¿Por qué a veces se ponen cámaras más grandes? Pues bueno, a veces porque el propio sistema de carpintería lo exige. Lo exige, quizás es una carpintería que, oscilobatiente, por ejemplo, que está desarrollada con una poliamida de 30 milímetros y pues por el hecho de tener 30 milímetros se convertimos en una carpintería quizás de 74 milímetros. Pues bueno, hay que llenar el espacio al final con cámara de aire. Simplemente Ujú. es eso. No mejora térmicamente, pero sí que lo requiere el sistema. Y otras veces quizás pueda ser pues alguna carpintería que permita doble cámara, vidrio triple, pues que si no se pone, porque no se requiere en el proyecto o por precio o por lo que sea, pues bueno, en lugar de hacer dos cámaras se hace todo en una, pero sí que quieres el sistema ese. Sería uno de los ejemplos. No sé si Ujú. más o menos he contestado a todo lo que me preguntabas. Respecto al intercalario, Sí. el material del intercalario influye, claro que influye. El Bueno, material del intercalario, expliquemos qué es el intercalario, para que todo el mundo lo tenga claro. sí, el PVC va a ser más aislante en el intercalario que el aluminio. Ahí no existe nada para el aluminio, ni de rotura, ni de nada. Sí que es verdad que al final es un espesor de aluminio muy pequeño, es una cámara deshidratada, pues bueno, al final también se encuentran sombras, se encuentra dentro de la carpintería y no es algo excesivamente importante. ¿Vale? Se pueden poner los dos. Bueno, si eres muy exigente, pues vale la pena que lo pongas de PVC. Y respecto al color, colores de intercalario, bueno, hay varios. Podemos encontrarlo en plata y negro, serían los más comunes. Quizás blanco también se pueda encontrar, ya un poquito más difícil. Y, pues bueno, si hay algún otro color, pues seguramente es un poquito más difícil de encontrar. El color negro es el que más de moda está. El Ujú. intercalario negro le sienta bien a la ventana. Cada vez las ventanas llevan
burletes, gomas, felpudos, llámalo como quieras, y al final esto suele ser negro. Vamos cada vez más a carpinterías oscuras o que tienen, aunque sean claras, pues una tonalidad, un color, y el negro le sienta bien. Lo hace como, le da un acabado superior. Pero bueno, simplemente es una cuestión de estética el ponerlo negro o plata. Vale, pero el que sea negro no nos garantiza que sea de PVC, ¿o No, sí? no. Tú puedes encontrar intercalarios negros de aluminio y de PVC perfectamente. Y estos los vas a encontrar prácticamente en todos los fabricantes. Es algo que Vale, se pone todos los días. vale, muy bien. Mm. Pues a ver, ya que estamos hablando de vidrios, hemos empezado por la cámara, pero sí que nos gustaría pues que nos contases un poco, así a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué tipos de vidrios? O sea, porque al final dices, no, la gente decía, no, es de calidad, es vidrio Climalit y con eso se acababa todo. No, Sí. o sea, hemos evolucionado muchísimo. Entonces, pues que nos contaras un poco sobre control solar, bajo emisivo, acústico, composición de los vidrios para que sea más eficiente a nivel acústico, a lo mejor, o sea, un poco que nos cuentes un poquito lo que puede elegir la gente. Sí, a ver, los vidrios es un mundo, ¿vale? Sí. Cualquiera que le intentes asesorar como que se pierde a la primera explicación, entonces parece que más o menos yo intento ubicar el cliente por dónde va, qué quiere buscar y bueno, si no busca temas de acústica, pues no se lo explico porque si le empiezas a explicar todo es bastante extenso, ¿vale? El tema de los vidrios, ahora mismo lo más escuchado es vidrio bajo emisivo o vidrio control solar, ¿no? Esto lo vas a ver pues, en todas las memorias que llegan al taller para presupuestar. Bueno, cualquier cliente ya prácticamente llega sabiendo algo de esas palabras porque lo leen enseguida en Internet. Un Sí. vidrio bajo emisivo prácticamente es el estándar que ahora te va a exigir el código técnico. El código técnico te va a exigir una transmitancia del vidrio que solo lo vas a poder conseguir como mínimo con un vidrio bajo emisivo, ¿vale? El vidrio bajo emisivo es al final un tratamiento térmico que conseguimos de tener un vidrio cámara, que a lo mejor tenía un valor de transmitancia térmica de en torno a 2 y pico, consigues reducirlo al 1 y pico. Esto solo es una lámina que se encuentra en la cara interior del vidrio cámara. Si Ujú. además le añades control solar, no le vas a mejorar el coeficiente de transmitancia, pero sí le vas a mejorar el factor solar. Y esto sobre todo es importante Ujú. si esta orientación es donde le da el sol. Este, sur, oeste, muy importante. A norte podemos simplemente poner un bajo emisivo. No va a tener importancia el reducir el factor solar. Otra cosa es que el ande, incluso estando al norte, vaya a tener una fachada muy reflectante, podría, digamos, estos son los dos temas importantes en un vídeo. Temperatura Ujú. y radiación, vamos a decir. Una cosa lo consigues con el bajo emisivo y el otro con el Ujú. control solar. ¿Vale? No por ser control solar va a ser mejor térmicamente. Esto es algo que hay que siempre puntualizar. ¿Vale? Eh, tema acústica. Tema acústica, los vidrios, bueno, se han desarrollado bastante también y lo que antes prácticamente conseguían poniendo diferentes espesores, antes pues para hacer un vidrio mejor acústicamente quizás utilizaban una luna exterior de 4, 5 o de 5+5, cosas así. Y esto era para digamos, al final las ondas sonoras que una vez atraviesan un espesor de 4 milímetros, le es más fácil atravesar un espesor otra vez de 4 milímetros. Entonces, cuando entremezclaban diferentes espesores, conseguían atenuar el ruido. Esto prácticamente en los últimos años ni se utiliza. Cuando alguien quiere un vidrio acústico, pues recurre a un butiral acústico, a una lámina que acústicamente mejora. ¿Cuánto mejora? A estudiar, no lo sé. No es algo que vayas a decir, me ha quitado el ruido por completo, simplemente va a tener una atenuación acústica, que puede ser de 2, 3, 4 decibelios. No creo que vaya a ser más. ¿Vale? Ya. Entonces, si vamos a una carpintería que yo digo, mira, quiero que lleve de todo, que bajo emisivo, control solar y el butiral acústico. ¿Cómo sería el orden de esos vidrios? O sea, de fuera hacia adentro, cómo sería? Sí, vamos a ver. Digamos, la membrana del bajo emisivo se le suele poner al... El vidrio está compuesto por un vidrio exterior, una cámara de aire y un vidrio interior.
Este tratamiento bajo emisivo se le pondría en el interior de la cámara de la luna interior. Hasta ahí bien. En el momento le añadimos control solar, esta membrana, digamos, se le añade en el vidrio exterior, pero por la parte interior, siempre recayendo dentro de la cámara. ¿Vale? Hasta ahí lo más común. Cuando vamos a un vidrio acústico, lo que exige es que uno de los vidrios sea laminar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este sistema de reducir algunos decibelios del vidrio se consigue mediante un butiral. El butiral es el material que se encuentra entre dos vidrios laminares. Y dos vidrios laminares, para si alguien tiene dudas, son dos vidrios pegados entre sí mediante esta lámina, al final es una lámina plástica, que se llama butiral de polivinil. ¿Vale? Por tanto, exige que sea laminar. Normalmente se le pone en la cara exterior del vidrio. Bueno, cuando antes reduzcamos digamos, la atenuación acústica que queremos conseguir, pues mejor. Pero también se le puede poner en el vidrio interior, ¿vale? Muy bien. Pues, Jolines, yo creo que nos lo has explicado súper bien. O sea, súper es bien. complejo. De todas formas, cuando subamos esto al blog, pues oye, si alguien tiene alguna duda, allí en el blog se pueden mandar preguntas y te las haremos llegar y las responderemos, pero vamos, yo creo que nos lo has explicado fenomenal. Y ya, para finalizar, me gustaría preguntarte sobre el último tema, que son los premarcos. O sea, carpinterías con premarcos, sin premarco, premarco de madera, premarco de aluminio, eficiencia energética. Bueno, pues todos estos temas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar y qué nos recomendarías? Esto es otro temazo de los últimos años. La instalación de antes nunca o prácticamente nunca era con premarco. Siempre era recibido directo sobre obra, pero claro, han ido evolucionando las carpinterías, cada vez los sistemas requieren de mayor exactitud de montaje, cosa que con obra pues es bastante difícil de conseguir. Primero, por el sistema que se emplea para instalarlo y segundo, porque la mano de obra que está instalando quizás pues no sepa lo suficiente de carpintería. ¿Vale? Entonces, pues bueno, prácticamente cuando una carpintería tiene un tamaño un poquito más grande o cosas así, requerimos directamente el premarco. ¿Y por qué se utiliza prácticamente ahora en el 90 y pico % de los casos el premarco? Porque las carpinterías están muy desarrolladas y valen mucho dinero. Es una partida muy grande de la obra. Entonces, recibirlas sobre obra significa recibirlas a principio de obra y pasar todo el curso de la obra, pues te puedes imaginar la cantidad de operarios que van a entrar, la cantidad de trabajos que se van a hacer, materiales que entran, operarios que entran, que salen. Al final, esa carpintería seguro que va a sufrir. Si encima tiene un lucido de remate, pues bueno, te gastas un dinero y al final quizás cuando termine la obra, pues tengas algunos disgustos de cara al acabado que tiene la carpintería. Entonces, ya te digo que a las carpinterías que estamos fabricando hoy en día, prácticamente el 100% se hacen con premarco. En cuanto al material del premarco, aquí también, vamos, hay dudas. Hay dudas. El premarco de aluminio o premarco de madera. Son los dos materiales que se conocen para fabricar premarco. Luego hay premarcos que han salido, bueno, de otras marcas de materiales, pues con una transmitancia térmica muy baja, pero parece que en España todavía sea un sistema que no se utiliza. Y además es un sistema más caro. Entonces aquí todo es cuestión de economía. El premarco de madera térmicamente es mejor que el de aluminio, pero de cara a los fenómenos, digamos, bueno, pues cualquier filtración de agua que pueda tener, cualquier parásito que se le pueda encontrar, pues la madera ya sabemos cómo funciona de cara a estar conectada un poquito con el exterior y el aluminio eso no lo tiene. Yo te puedo decir que en la mayoría de casos, ventana de aluminio, premarco de aluminio, es lo que se van utilizando. A partir de ahí, hay que ver cómo se instala ese premarco, cómo se fabrica. Claro. Es O cómo se importante. sella, ¿no? O qué opciones tenemos, ¿no? Para garantizar la hermeticidad entre el marco, digamos, y la obra, ¿no? ¿Qué opciones tenemos o qué cosas podemos tener en cuenta, qué cosas podemos pedir? Sí, a ver, primero que nada es muy, muy importante que en una carpintería con rotura de puente térmico, que vamos a tener un aluminio exterior y un aluminio interior, el premarco no contacte estos dos materiales. Si el premarco siempre va a recaer hasta ras interior de lucido o pladur o lo que sea. Si el aluminio interior
toca el premarco, bueno, no pasa nada. Pero si el aluminio exterior toca el premarco, tenemos un problema. Porque lo que conseguimos con la rotura lo perdemos al contactar, digamos, aluminio exterior, premarco, aluminio interior. Tendríamos un puente térmico importante. Entonces, muy importante a la hora de desarrollar el premarco para la carpintería es que esto no ocurra. Otro tema es que incluso por proximidad se pueda, por ejemplo, en verano, se calienta el aluminio exterior y aunque no toque el aluminio exterior, pero sí que entra, digamos, dentro del área del aluminio exterior, pues por proximidad se pueda calentar y al final termina entrando. Entonces es importante que el premarco de aluminio termine a la altura de la poliamida. Esto es importante. ¿Vale? Esto es de cara al desarrollo, ya no a la instalación. La instalación al final es una instalación en obra, bien sea de madera, bien sea de aluminio, y no hay mucho que ver. Y en tema sellado, aquí hay un salto importante. Bueno, lo que se ha venido haciendo desde que se instala con premarco es un sellado con silicona. Un sellado con silicona o polímero, pero al final es un sellado completamente exterior. Es un sellado pues, que puede tener un espesor, dependiendo de la cantidad de material que le pueda poner el operario, pero tiene un espesor pues, de 3, 4, 5, 6 milímetros. ¿Qué pasa? Imaginemos que el premarco lo hemos dejado a la altura de la poliamida y esto se vería mejor con una sección técnica. Tú has dejado el premarco a la altura de la poliamida y tú tienes un lucido exterior. En el momento ese lucido exterior, que es impermeable, pero bueno, en días de lluvia prolongada puede incluso empaparse, el agua puede atravesar por detrás de este sellado. Entonces tienes un sellado que te va a parar agua, aire, ruido, lo que sea, pero puede que tengas filtraciones. En el caso de la cinta autoexpansiva, que es un sistema de sellado bastante novedoso en España, en el norte de Europa ya se utiliza muchos años, pero bueno, aquí se utiliza desde hace poco y no todos. El sistema de cinta autoexpansiva es un sistema que al final no consigue un sellado de 4, 5, 6 milímetros. Consigue un sellado de 3, 4, 5, 6 centímetros dependiendo de la carpintería y dependiendo de la cinta. ¿Qué pasa? Que este sellado sella sobre lucido y sella sobre premarco. Entonces, cualquier filtración que pueda atravesar por detrás del lucido no consigue atravesar al interior de la vivienda porque muere contra el premarco. ¿Vale? Y esto es importante. Y esta cinta no solo mejora de cara a la lluvia, mejora de cara también al carácter térmico, carácter acústico de la ventana. Térmicamente la va a mejorar. Es una cámara que al final una barrera de silicona, pues bueno, consigue que atraviese a través de ese aire que queda entre la holgura de la ventana y del premarco y consigue contactar incluso con las tapetas del tapajuntes interior y bueno, pues perdamos algo de eficiencia. Prácticamente nosotros el 100% de las carpinterías las instalamos siempre con cinta autoexpansiva, porque además antes era muy común pared blanca, ventana blanca, ¿no? Pero ahora es muy común pared blanca, ventana marrón, ventana gris. Entonces ahí tienes un dilema. ¿Con qué sellamos? ¿Con marrón? ¿Con blanco? En el momento entres en este dilema, también entra la pericia del operario y puede ser que el acabado de la ventana se vea alterado por el hecho de manchar. Si escoges un color blanco, pues manchar la ventana, que es un color marrón, por ejemplo. O si escoges un color de silicona marrón, pues manchar el enlucido blanco. ¿Que se quiere hacer bien? Pues bueno, tienes que empaperártelo con cinta carrocero para conseguir un acabado bueno. Pero todo esto lo reducimos con la cinta autoexpansiva, porque al final la cinta autoexpansiva siempre es negra, conseguimos tener una junta pues bueno, de unos 4 o 5 milímetros y además queda con un oscuro. Siempre la ponemos como unos 5 milímetros retrasada. Entonces este oscuro le da un perímetro a la ventana completamente rectangular, independientemente de que la obra pues quizás haga alguna cosa irregular. Se vaya un poquito. Sí. Muy bien. Entonces, ¿tú consideras que siempre que se pueda hay que pedir que se selle de esta manera, ¿no? Con cinta autoexpansiva y así ya, pues, damos un saltito de calidad que yo creo que no, que lo que digamos es lo que pueda suponer económicamente, si es que supone algo, que supongo que algo puede suponer, pero con respecto a pero con respecto a las enormes ventajas que tiene, pues es algo que ya tenemos que ir interiorizando, ¿no? en nuestra cabeza. Para que te hagas una idea, económicamente lo que puede repercutir en una ventana puede estar en torno a los 5 euros el metro lineal. No es algo caro. No es algo caro.
vale, quizás le pones 50, 60, 70 euros a una ventana normal y si tienes 10, pues le pones 700 euros. Pero sí que es verdad que vas a mejorar mucho térmicamente, acústicamente, estéticamente y sobre todo no tener ningún problema de filtración. Muy bien. Pues, Chimo, muchas gracias porque yo creo que nos lo has explicado de verdad fenomenal. O sea, creo que tenemos una radiografía bastante clara de las cosas importantes que nos tenemos que fijar a la hora de elegir la carpintería de nuestra casa y también, pues bueno, ver un poco pues cómo ha evolucionado, ¿no? Que ya no es una ventana de aluminio con vidrio Climalit, sino que hay mucho más, pero que bueno, que realmente pues tampoco es tan difícil, ¿no? Que podemos aclararnos y elegir bien. Entonces, nada, Sí. pues te quería agradecer que tu tiempo, que hayas estado aquí explicándonos todo esto. Y nada, si quieres añadir algo más. Simplemente daros las gracias por contar con nosotros y las gracias por tener interés por estos temas, porque, bueno, esta información quizás sea difícil de encontrar. Mucha gente no se la plantea, si no es del sector, pues quizá nunca caiga en esto y posiblemente pueda tener pues disgustos a la larga de cara a darse cuenta de cosas que no se han ejecutado bien, que esto es muy común en la obra. Entonces, es muy importante la labor que hacéis para que todo esto pues, se vaya sabiendo y que el cliente, cuando en dos sitios, por ejemplo, poniendo un caso cercano, en dos sitios diferentes puedan darle dos valoraciones, pues que sepa diferenciar el por qué uno puede valer más o puede valer menos. Porque Claro. la ventana puede ser muy buena, pero la instalación no tan buena. Entonces, todo lo que te hayas podido gastar en una ventana, puedes llegar a perderlo simplemente en la instalación. La instalación Sí, correcta de la ventana garantiza el funcionamiento y el confort perfecto de esa ventana. Entonces, simplemente eso, recalcar, daros las gracias a CU4 y contar con vosotros para lo que sea. muy bien. Pues nada, muchas gracias. Un placer y hasta pronto. Igualmente, Ana. Hasta luego. Chao.